Bien, bienvenidos nuevamente al curso de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bellodas. Hoy día vamos a continuar con la asignatura de anatomía. Tenemos una microteoría, es decir, una revisión de un tema específico que en este caso es el corazón. Vamos a reforzar los puntos claves. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces vamos a recordar la configuración externa del corazón, ¿no? Tenemos dos aurículas, que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, protegidas o cubiertas por unas estructuras que se llaman orejuelas. Muy bien. También tenemos otras dos estructuras que son los ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si nosotros vemos en la configuración externa, hay un surco que separa las aurículas de los ventrículos y se conoce como surco aurículo ventricular. Muy bien. El surco que separa los dos ventrículos se conoce como surco interventricular. Como lo estamos viendo en la cara anterior, es surco interventricular anterior. Si lo vemos en la cara posterior, doctores, se llama surco interventricular posterior. Muy bien, que también podemos observar en la configuración externa la desembocadura de las venas. Recuerden, doctores, que las venas desembocan en las aurículas. Entonces, en la aurícula derecha, ¿quién está desembocando? La vena cava superior. Pregunta de examen. La vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, del cuello, sobre todo de la mitad superior del cuerpo. ¿Ya? La vena cava superior. Y la vena cava inferior también está desembocando en la aurícula derecha. Hay otra vena que se ve en la cara posterior. Pregunta de examen también, doctores. ¿Cuál es, por dónde circula el seno venoso coronario? Circula en el surco aurículo ventricular, que es este mismo, pero visto por la cara posterior. Pregunta de examen. Muy bien. ¿Qué venas, perdón, desembocan en la aurícula izquierda? Son 4 venas. Pregunta de examen. ¿Cuáles son estas venas? Las venas pulmonares. Tenemos 2 venas pulmonares que están acá de rojo porque llevan sangre oxigenada. 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. Muy bien. ¿Quiénes salen de los ventrículos, doctores? Salen las arterias. La aorta sale del ventrículo izquierdo. Acá pareciera que está en el lado derecho, pero en realidad es porque el infundíbulo de la aorta sigue esa disposición. ¿Sí? Sale del ventrículo izquierdo. Luego, esta primera porción es la aorta torácica, ¿no? Bueno, en realidad es la aorta ascendente. Toda la aorta que está en el tórax es la aorta torácica. Esta es la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Entonces, ¿qué arterias salen de acá? En el lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico. Luego tenemos la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? ¿De dónde se origina la arteria carótida común y la arteria subclavia derechas? Del tronco brachiocefálico, ¿sí? Arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Muy bien. Y este es el tronco pulmonar o tronco de la arteria pulmonar que tiene que va a dar, ¿no? a dos arterias que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Muy bien. Esto con respecto a la configuración externa. Luego vamos a ver la configuración interna, doctores. Entonces, la aurícula derecha va a estar, en realidad las aurículas, no tanto la derecha como la izquierda, van a tener unos músculos que se llaman los músculos pectíneos, ¿sí? En la aurícula derecha vamos a ver la desembocadura de las venas, cava superior, cava inferior y seno venoso coronario, pero como la misma fuerza de gravedad va a tender a llevarse la sangre hacia abajo, la vena cava inferior y el seno venoso coronario van a necesitar válvulas que retengan la sangre. Entonces, ¿cuáles son las válvulas del seno venoso coronario y de la vena cava inferior? Del seno venoso coronario es la válvula de Tevesio y de la vena cava inferior es la válvula de Eustaquio. Muy bien. Acá tenemos precisamente en la pared, que este es el septo interauricular, hay una pequeña fosa, una fosa que se llama la fosa oval. La fosa oval es un remanente de lo que fue el agujero oval o agujero de Bottal en el desarrollo embrionario, ¿no? Muy bien.
Acá tenemos el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener la aurícula derecha y el ventrículo derecho se comunican a través de la válvula tricúspide, que es precisamente una válvula que tiene tres valvas, ¿no? Una anterior, una posterior y una septal, ¿sí? Que están sostenidas por unos músculos que son característicos de los ventrículos, que son los músculos papilares. Muy bien. Entonces, si yo delimito pregunta de examen, varias veces pregunta de examen, de la válvula tricúspide, su valva septal, la válvula de Tevesio, y aquí un tendón fibroso que se llama el tendón, vamos a ponerlo con otro color, el tendón de Todaro, se forma un triángulo aquí, ¿no? Separado por la valva septal de la válvula tricúspide, dijimos, válvula septal de la válvula tricúspide, del seno venoso coronario, tenemos la válvula de Tevesio y el tendón de Todaro. Ese triángulo se llama el triángulo de Koch. Y aquí alberga al nódulo aurículo ventricular, también llamado nódulo de Ashov-Tawara. ¿Sí? Pregunta de examen, doctores. Muy bien. Acá también tenemos una estructura muscular que se llama, en el ventrículo derecho, la banda moderadora. ¿A quién aloja la banda moderadora? Al haz derecho, ¿no? A la rama derecha, mejor dicho, rama derecha del haz de His. Muy bien. Y luego tenemos a la aurícula izquierda, pregunta de examen, que es la zona donde se forman con mayor frecuencia los trombos. Recuerden que se pueden formar trombos en el corazón. Pregunta de examen, ¿dónde se pueden formar los trombos murales, que son los trombos que se forman en las cavidades cardíacas? Precisamente en el corazón. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la desembocadura de las venas pulmonares, ¿no? En la aurícula izquierda. En la aurícula derecha, en el ventrículo izquierdo, vamos a corregir esto, en el ventrículo izquierdo vamos a tener acá, en el ventrículo izquierdo, que se está comunicando por la válvula mitral, ¿sí? Con la aurícula izquierda. Luego, estos músculos que lo sostienen son los músculos papilares. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿cuál es la cavidad más gruesa? La cavidad más gruesa es el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Cuáles son las cavidades más delgadas? Pregunta de examen, son las aurículas en general, ¿no? Las aurículas, las dos son muy delgadas. Muy bien, entonces continuamos. Recordamos acá el sistema de conducción. ¿Cuál es el primer paso del sistema de conducción? El nódulo sinusal, también llamado nódulo sinoatrial, nódulo auricular o nódulo de Cade y Flagg. Muy bien. Este nódulo se conecta con el siguiente que está en el triángulo de Koch, que es el nódulo aurículo-ventricular, también llamado nodo de Ashov-Tawara, también llamado nodo atrioventricular. ¿Sí? También se les llama primer marcapaso y segundo marcapaso. Como están los nodos conectados por estas fibras, se llaman los haces internodales. ¿Sí? Que tenemos tres. Uno anterior, llamado también de Bachmann. Uno medio, también llamado de Wenckebach. Y uno posterior, también llamado de Torel. ¿Sí? Se comunican con el nodo auriculoventricular, luego forman el haz de His y la rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His, que tiene una porción posterior y una porción anterior. Terminan todas en las fibras de Purkinje, ¿no? Pregunta de examen, que son las fibras que salen en realidad de todo el haz de His y se dirigen a inervar a los ventrículos. Dicho sea de paso, estos no son nervios, son células musculares especializadas, ¿sí? Muy bien. Y terminamos esta revisión de microteoría con la irrigación del corazón. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿de dónde se originan las arterias coronarias? De la arteria aorta. Específicamente, la arteria aorta tiene tres valvas, ¿no? Pregunta de examen, ¿cómo se llama la válvula de la arteria aórtica? Valva semilunar o sigmoidea, aórtica precisamente, ¿no? Semilunar o sigmoidea, no se olviden. Tiene tres valvas, dos anteriores y una posterior. Pregunta de examen también.
anteriores que son derecha e izquierda. Entonces, de estas valvas, desde unos pequeños senos, pregunta de examen, que se conocen como senos de Valsalva, se originan las arterias coronarias. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Muy bien. De la arteria coronaria derecha va a irrigarse, pregunta de examen, al nódulo sinusal, ¿sí? Una mayoría de las veces. Luego, en el lado lateral del corazón va a dar una arteria que se conoce como la marginal derecha. Y en la parte posterior, muy importante, va a dar origen a la interventricular posterior, también llamada descendente anterior, pregunta de examen, que descendente posterior, perdón, pregunta de examen, que es la que da la dominancia del corazón, que en el 80%, también pregunta de examen, es originada por la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda origina la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Pregunta de examen, la arteria descendente anterior es la que da origen a las arterias septales. La arteria descendente anterior va a irrigar a los 2/3 anteriores del ventrículo, del tabique interventricular, Y la arteria descendente posterior va a irrigar al tercio posterior del tabique interventricular. Muy bien, la arteria diagonal también va a dar origen, perdón, la arteria descendente anterior da origen a unas arterias llamadas diagonales. Y la arteria circunfleja va a dar origen a la marginal izquierda. Muy bien, y hasta ahí con la revisión de esta microtería. Gracias, doctores.